Para mí es un privilegio, en verdad, tratar hablar en español. Porque yo lo digo, yo sé que cada vez que voy a hablar tengo que pensar bien, en verdad, y es formar como dice, ¿verdad?, las palabras que salen igual cuando yo trato de hablar en inglés, que tampoco no es bien. Porque mi mamá me dijo, una de las cosas que yo no tenía, ¿verdad?, ella me decía esto, pero yo sentía que yo sí pudo hacerlo bien. Pero ella me enseñaba bien, corriéndome bien, igual. Y mi hermana aprendió un poquito más. Bueno, mi hermana mayor, Mrs. White. El inglés, como dice gramáticamente, ella se practicó más aparentemente y estuvo leyendo más cuando era joven. Pero yo doy gracias, Señor, ¿verdad?, que es un privilegio para predicar la palabra de Dios, y es un poquito más de un reto, ¿verdad?, para mí hacerlo en español, pero gracias por su paciencia. Y espero que en este día que podamos concluir, voy a tratar a concluir el bosquejo cual comenzaron nosotros hace 2 semanas atrás, creo que fue 2 semanas atrás. Hermano Jackson predicó el domingo pasado. Y no creo que sí, fue yo. Tenía en agenda, hermano, alegría para el día de hoy, porque yo había mencionado eso al principio del verano, pero él tuvo una semana un poquito más larga, y verdad, con algún asunto con su esposa, así que oren para ellos también en estos días, como él habían ya mencionado. Pero vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 6, Efesios 6. Recuerda, claro, estamos aquí en nuestro estudio de la guerra espiritual, una serie de mensajes pensando y enfocando en que vivimos literalmente, espiritualmente, en una guerra espiritual. Es una batalla para nosotros en diferentes áreas de nuestra vida para hacer algunas cosas, para mantener físicamente la estructura de un hogar, ¿verdad? Es una batalla. Uno va limpiando y a los otros 2 días, después de 1 día o 2 días del uso de la casa, se ensucia de nuevo. Es, ¿verdad?, una obra para mantenerlo. O uno dice para cortar la grama. Aquí, gracias Señor, era que tenía poco lluvia en el verano, porque no tuvimos que cortar la grama todos los días, pero es una guerra o una batalla, es una cosa que tiene que atenderlo diariamente. Eso es algo práctico para entender. Espiritualmente, quiere decir otra vez que la Escritura nos enseña, y aquí lo podemos ver en este texto que estamos realmente estudiando, que nos lleva a pensar que vivimos espiritualmente en una guerra espiritual. Así que voy a llevarnos a leer igual los versículos que nosotros utilizaron para comenzar nuestro estudio, porque espero que podamos concluirlo en el día de hoy, mirando a la última pieza o la pieza final de toda la armadura de Dios, y eso sería, claro, la espada del Espíritu. Así que, pero vamos a comenzar leyendo el versículo número 10, donde Pablo está diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortalezos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recuerda, así sin Él es imposible. Sin Él es imposible. Queremos decir que literalmente, aunque uno dice, no, yo tengo toda la armadura de Dios puesto, pero si no es que estamos viviendo, permitiendo que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, el Consolador, el Espíritu de Dios que está en nosotros, pero si Él no está en el lugar apropiado, que Él está en control de nuestras decisiones, vamos a fallar y vamos a terminar mal. Así que es en su poder y su fuerza. Así, visitando esos versículos otra vez: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Se pones de pies, por favor, conmigo. Se pones de pies conmigo. Y vamos a leer otra vez estos versículos 10 hacia el versículo número 17.
Así que tenemos esos 7 versículos, vamos a leerlos juntos, enfocando, claro, en cada palabra, mientras que estamos leyendo otra vez. Y ahí al comienzo del versículo 10 hacia el 12, el propósito que Pablo está aquí diciendo, el apóstol Pablo está diciendo, el razón por lo que es que estamos en una guerra espiritual. Y vamos a ver cada pieza en conclusión, la última pieza, enfocando en esa pieza la espada del Espíritu, que realmente es la palabra de Dios. Comenzamos de nuevo leyendo juntos versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobiernos de tinieblas del cielo, contra vuestras espirituales del maldad en las regiones celestiales. De Dios, para que podáis resistir el malo, estás pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad de vestidos de la coraza del cielo. Amén. Que Dios bendice su palabra. Oremos. Padre Celestial, otra vez damos gracias por el privilegio en permitirnos reunirse aquí en este lugar. Damos gracias, Señor, porque estás aquí representado su cuerpo. Damos gracias, Señor, que usted han permitido nosotros tener el privilegio en hacer hijos suyos. Oh Señor, damos gracias por su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, quien vino a este mundo a ir con el propósito a obedecer su voluntad, a ir al cruz del Calvario, donde Él derramó su sangre por nuestros pecados. Y Él resucitó sobre la muerte, de acuerdo de la Escritura. Y damos gracias, Señor, que sí podemos tener ese perdón de nuestro pecado, porque usted sí, oh Señor, no quiere que ni una persona sería perdida. Y hoy sería un día maravilloso si es que hay alguien escuchando a través del internet que está aquí presente, que no tenía esa relación íntima contigo, Dios, que hoy sería ese día. O también nosotros, sus hijos, que si es que estamos alguien que tiene una necesidad espiritual especial, oh Dios, que hoy sería el día que ellos pueden renovar en su relación contigo, Señor. Ayúdanos a obedecer su palabra, confiar en su palabra y obedecerlo. Oh Señor, que usted sería glorificado en todo esto. En el nombre dulce del Señor Jesucristo ordenamos. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos, otra vez que estamos considerando el último parte de nuestro estudio de toda la armadura de Dios. Y en versículo 17, aquí nos dice, el versículo 17, yo estoy en el cambiar mi página, pero en la última parte de ese versículo, segunda parte, donde dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y si vamos a estar firmes, otra vez, hermanos, si es que vamos a estar firmes, igual como aquí en nuestro texto, el apóstol Pablo está diciendo en el versículo, creo que es el número 11, en el segundo parte, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Literalmente estamos en una batalla en contra del enemigo de Dios, que quiere decir que era nuestro padre cuando nacimos, el diablo, pero ya que seamos convertidos hacia hijos de Dios,
estamos ahora al lado de que Él es el enemigo de nosotros también. Él quiere destruir nuestra vida espiritual. Él no quiere que tenemos victoria diariamente. Él no quiere que andamos de acuerdo de la Escritura con toda la armadura de Dios puesto. Que sí es que estamos guardando y cuidando esa tierra especial en nuestra vida. Y nosotros ya habíamos mencionado que es todos esos lugares donde que el Señor le han permitido no tener. Bueno, tenemos primero nuestra alma que ya pertenece a Dios. Ya el diablo no puede ganar eso, pero sí él puede ganar algunas cosas en nuestra vida. Tenemos nuestra iglesia aquí, ¿verdad? Participando en una congregación. El diablo quiere entrar aquí a este lugar y destruir este lugar. Podemos pensar en los últimos 8, 9 meses, si es que alguien tiene una duda ya sobre que si es que Dios no ha terminado con este lugar, bueno, no sé qué usted está pensando. Porque Dios hizo algo aquí que al principio uno puede decir, wow, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que vamos a volver a restaurar esto? Y en el medio de cuando uno vea que, claro, ¿y por qué es que cuando uno tenía como 400 estudiantes más a lo que tenemos hoy en día? ¿Ok? Habían 400 más. Si uno piensa en eso, ¿y por qué tenemos 249 cuando tuvimos en 649? ¿Hay algo malo aquí? ¿Están haciendo algo malo? No, tiene que ver. Dios no está diciendo que aquí esta congregación tiene que tener 1000 personas. Ojalá que si es que es la voluntad del Señor, Él quiere que sí, ver 1000 personas venir a conocer a Cristo como Salvador. ¿Puedo decir algo? A través de este ministerio, la iglesia, y con sus 2 áreas en el Colegio Bíblico, Instituto Bíblico y nuestra escuela, han venido más de 1000 personas a conocer a Cristo. Dios va a hacer su voluntad en el medio cuando es que sí vamos a permitir a Él utilizar nuestras vidas. No es que tiene que ver un número de una cantidad enorme, no. Ahora, yo quise tener los 650 estudiantes. Si es que el Señor va a permitir a nosotros volver a eso, no sé. Pero Él restauró. Nuestras facilidades no fue nosotros, porque nosotros estuvimos incapaz de hacer eso. Dios quiere mostrar su misericordia con nosotros, su voluntad, y Él quiere bendecir, y Él quiere ver, que nosotros vea que es Él y depende de Él siempre. Sin Él, aquí como dice el apóstol Pablo, dice, en su fuerza, el versículo 10, en su poder. No podemos hacer nosotros solo eso. Y si es que vamos a estar firmes, hermanos, tenemos una posición crítica y es un terreno crítico que el enemigo quiere destruir. Él quiere destruir esta iglesia, él quiere remover que su palabra no está predicado. Él quiere que nosotros como creyentes quedamos silenciados. Silencioso. How do you say silenced? Callado. Bueno. Así que es que el diablo quiere que no tenemos labios listos para defender y predicar, hablar, compartir el evangelio. Él quiere que nosotros no tenemos victoria en el espíritu. ¿Sabe? ¿Puede un creyente llenar su vida de cosas que no está permitiendo el Espíritu de Dios tener lugar apropiado? No estoy quitando si es que uno es salvo, pero un creyente, un hijo de Dios puede vivir peligrosamente, ¿verdad? Está en peligro. Eso es algo bien peligroso. Pero puede vivir que no está permitiendo la palabra de Dios, como vamos a verlo ahora, ¿verdad? La espada, la palabra de Dios, que no tiene parte de la vida del creyente. El diablo está en victoria en ese sentido cuando eso ocurre. Él no quiere que estamos
participando en la gracia o que vea cómo es que Dios puede obrar. Él también no quiere que tenemos victoria en nuestra salvación. Podemos estar salvos, pero Él no quiere que estamos caminando y recibiendo y participando en las bendiciones que Dios quiere compartir. Recuerda, Dios va a compartir sus bendiciones. Él no puede bendecir algo que Él ya han condenado. Si es que un creyente no está fielmente estudiando la palabra de Dios, Él no puede bendecir. Él puede mostrar su misericordia. Y Él puede, como dice, sigue permitiendo que, claro, como un hijo de Dios, protegerlo. La misma lluvia que, ¿verdad?, cae en nuestros hogares, también está cayendo sobre el lugar y los hogares de los incrédulos. Podemos puede estar diciendo que estamos bendecidos, pero no vamos a recibir las bendiciones que Dios tiene guardado en particularmente para sus hijos si es que no estamos obedeciendo, caminando de acuerdo de la Escritura. Así que tenemos muchas cosas que el diablo quiere eliminar o destruir para que la palabra de Dios no sería predicado. Así que nuestro enemigo quiere que nosotros no tengamos nada que Dios nos ha dado. Si vamos a estar firmes, hay que mantener ese terreno precioso que Dios ha dado a nosotros y tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios. Así que podemos ver, la primera era que el cinturón de la verdad, y vemos que otra vez para repasar y entrar brevemente, habla de una vida que sea basa en la fidelidad de la palabra de Dios. Que si es que uno va a tener el cinturón de la verdad puesto bien, es que uno va a estar caminando de acuerdo y en base de la palabra de Dios, las doctrinas de la palabra de Dios, y que uno va a tener una fidelidad, ¿verdad? Va a guardar la palabra de Dios, va a tener un amor para la palabra de Dios. La collaza de justicia habla de una vida piadosa. Habla de una vida que se vive en conformidad de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Cuando uno se pone el uniforme literalmente militar, el hijo de nosotros, Justin, cuando yo recuerdo, él salió del entrenamiento allá en Paris Island, ¿verdad? Él tuvo que salir y claro, él estaba caminando bien recto y él estaba con su uniforme y él no puede hacer alguna cosita y él tuvo que hacer la cosa de acuerdo del uniforme. Y yo recuerdo cuando él salía del base y él pudo ir al hotel y cambiar, ¿verdad?, a una ropa que él estaba en leave. ¿Cómo se dice leave? Que él tenía su tiempo. Licencia de civil, pero él estaba en un break. Vamos a decirlo así, ¿verdad? Él tenía un tiempo que no tuvo que poner el uniforme. Y en el momento cuando él salió de su graduación, todavía la tenía puesto y él estaba así. Se veía bien, pero cuando él cambió a sus majones y él estuvo un poquito más relax y él se sentó en el carro para salir con nosotros a comer, él se decía, ay, qué bueno, me siento más cómodo ahora. ¿Sabe? Él estaba, uno dice, relax, él estaba más cómodo. No tuvo que, de acuerdo de su uniforme, estaba pensando en eso nada más. Cuando es que realmente pensamos literalmente como es un soldado todo el tiempo, para el creyente, no saca esto fuera de contexto, pero no hay un break. Yo no estoy diciendo que uno no va a dormir como lo hicimos anoche. Yo espero que usted pudo dormir anoche. Juan estaba diciendo que él no pudo dormir mucho anoche, que su esposa ya está pasando alguna cosita y entiendo que es eso, pero literalmente descansar hay que hacerlo. Hay unos días que, claro,
que uno hace una cosa, pero espiritualmente que estamos pensando y hablando, enfocando, nunca hay un tiempo para, ¿cómo se dice? Let down your guard, como en el boxeo. Bajar la guardia. Bajar la guardia, ¿verdad? Yo cuando me siento a ver una pelea con Riquín, en 30 años lo hice como 4 o 5 veces, pero él encanta eso, ¿verdad? Y él habla como el coach, como él está allí, o como el ref, él sabe todas las reglas porque él realmente estuvo en eso, mi suegro. Por muchos años, él era miembro de los Olímpicos, en ese departamento de los deportes. Él habla de eso, guardar. No puede bajar la guardia. Ahí es donde va a recibir el enemigo. No es el enemigo, ellos no lo dicen el enemigo, pero hablan así, ¿verdad? El oponente, ¿verdad? Él va a aprovechar de ese momento, de esos segundos, literalmente, segundos, knockout. Así es el diablo con nosotros. No hay un tiempo, literalmente, que podemos bajar la guardia. Las botas de paz habla sobre nuestra base en Jesús. Significa calzados de los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Significa que somos salvos por gracia. Y lo sabemos. Uno camina en confianza. Ese soldado, cuando está caminando en su uniforme, se nota. Porque tiene una confianza también. Eso es como uno dice, y cuando tiene ese rifle. Están allí diciendo, no me mida mal, no se venga por acá. ¿Por qué? Va a recibir algo que no es que uno quiere dar, pero uno dice, así que veamos la palabra de Dios y vamos a llegar a ese momento, hay que utilizarlo, igual como Jesús utilizó en contra del mismo diablo cuando él fue atacándolo en sus momentos difíciles. Y vamos a ver eso breve. Así que también el escudo de la fe habla sobre nuestra fe diaria en Dios que nos hace confiar en Él, Señor, en todas las partes de nuestra vida. También el yelmo de la salvación habla de tener plena seguridad en la salvación. El Señor queremos que no tenemos ni una duda sobre nuestra salvación. Y podemos tener una confianza en el Señor. Pero el diablo quiere que nosotros sí tenemos duda. Cuando estamos desanimados, cuando es que estamos pasando por algunas dificultades, cuando estamos enfocando en esas cosas, es natural que lo hacemos. Una enfermedad, una dificultad sobre finanzas, en el hogar. No, puede poner nombre sobre un montón de cosas. Podemos estar desanimados y ahí es donde cuando el diablo quiere entrar y destruir nuestro gozo, quitar nuestra alegría. Él quiere eliminar que tenemos una confianza, y cuando uno pone a durar la palabra de Dios, ahí está ganando la batalla el Satanás, el enemigo. Así que tenemos que nosotros quedamos firmes, y es que estamos firmes. Cuando estamos firmes tenemos una posición que estamos guardando todo eso que Dios ha dado a nosotros en contra del enemigo. Así que podemos decir, hermanos, otra vez ver que es que Dios y el apóstol Pablo está diciendo a nosotros a través de su palabra. Así que nuestro enemigo otra vez va a hacer todo posible siempre para que él pueda destruir y eliminar en nuestra vida, para que no ponemos en gozo, no tenemos victoria, y para que no podamos hablar y predicar y testificar de las buenas obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que vamos a ver la espada del Espíritu.
Creo que en la introducción, hace como 2 semanas atrás, pudimos mencionar alguna cosa, la identidad de la espada, y es que vamos a ver 2 palabras que el apóstol Pablo, como él estaba, cuando él está utilizando aquí la palabra, literalmente, la espada, y recuerdo, él está utilizando la imagen de un soldado romano y su equipo, toda esa armadura que él tenía puesto. Y no es por pieza, por cada pieza en esa cultura que hoy en día que vamos a comparar y decir, no, fue esto y esto y esto, exactamente, pero la idea. Uno puede pensar, claro, que es el yelmo, ¿verdad? Y cómo era el look, el diseño. Puede ser que si yo pongo un foto del yelmo que yo pienso que, claro, utilizando, estudiando y buscando hacia en esa cultura, en esa época, el diseño puede decir de alguna forma que estaba hecho, que tiene parte que cae aquí, y otras veces vean que estaba cubriendo la cara. Pero anyway, tenemos la idea de proteger la cabeza. Literalmente. Ahora cuando uno llega a la última parte, la espada, cuando uno habla como un hombre, ¿verdad? Pensar en tener una espada. Yo tengo uno de esos en casa, que yo creo que originalmente estaba en la casa de Riquín y él lo regaló a Johnny y han quedado... Una espada de grima. ¿De grima? Esgrima. Ok. Sword. Pero el estilo que tengo yo en casa, que originalmente no es mío, pero está allí en casa, yo pienso en eso cuando lo veo ahí en la esquina, pesa. Y no es que es la más grande de todo lo que existía. ¿Qué quiere decir? Hay que practicar y utilizarlo para que uno pueda ser literalmente... no sé, eficiente en eso y que uno puede utilizarlo para el propósito que fue hecho. No es para un look, como yo lo tengo ahí en la esquina, un look, ahí está en la esquina, nadie lo usa, pero ¿quién debe usar eso? Pues claro que sí, nadie debe estar utilizando eso hoy en día, pero aunque si alguien entra en mi casa y no debe estar, no, de verdad, no pienso así yo, es que estoy relajando. Pues anyway, hay 2 palabras, la idea que es, el apóstol Pablo quiere que nosotros tenemos en mente, para poner la definición. Y uno es, claro, la palabra originalmente, yo lo voy a decirlo en inglés, pero tratando de poner el énfasis en el idioma, cómo lo pronuncia, eso literalmente en el idioma original. Pero se llama romfía. Romfía, esa es la palabra, una palabra que habla sobre una espada larga y ancha. Y recuerda, nosotros lo habíamos mencionado también, cuando están montados en el caballo, hay una espada que usa ese soldado. Pero el soldado que está a pie también, que él no está montado en el caballo, él tiene una espada también un poquito diferente. ¿Por qué? Hand-to-hand combat. Como uno dice, recuerda cuando estuvimos hablando del yelmo, el que está montado en el caballo, ¿dónde es que él va a cortarse? O por encima de la cabeza, para romper el cráneo, para eliminar el enemigo. Bueno, claro, igual el soldado que está en sus pies, cuando él tiene que pelear, hand-to-hand combat, combate mano a mano, ¿qué puede decir? Esa espada es más larga a lo que va a poner a él en esta definición o que él está pensando, utilizando la segunda espada, que es que lo guarda aquí, como dice, en el cinturón. Hay otro que llevaba como entre de 12 a 18 pulgadas de largo. Y más o menos como un cuchillo, pero también estaba en una forma de una espada. ¿Y para qué era? Recuerda que si no es, ¿cómo se dice? Slashing. La espada larga y ancha
slashing, como es más, para que uno está un poquito más distancia. Y ahí le está también eliminando casi la cabeza, si puede. Pero el cuchillo, la espada más corta, 12 a 18 pulgadas, que se llama un short sword, una espada más corta. Literalmente se llama, y la palabra que ellos utilizan, que uno puede decir que gladius era un nickname que tenía ellos, el soldado romano, para esa espada. Y que era utilizado para la área abdominal, para empullar, para entrar ahí al lado. Recuerda, porque ellos tienen cubriendo aquí el pecho, pero él puede utilizar cuando uno está cerca, agarrar, amarrar y empullar. Literalmente eso es peligroso, claro, va a morir, va a sufrir algo que puede causar la muerte. Literalmente es la palabra, el significado que el pastor Pablo que está utilizando aquí, este soldado más corto. Fue este tipo de espada que él está utilizando también como el ejemplo. Recuerdo cuando Pedro en Mateo 26, versículos 47 así al versículo 51, cuando ellos vinieron a buscar a Jesús, a arrestarlo, y Pedro lo cortó la oreja de uno de los soldados. Era este tipo de espada que él tenía aparentemente, o que él tenía acceso a agarrarlo, y lo cortó la oreja. Fue este tipo de espada que también lo que ellos usaron para matizar Santiago, que leemos en Hebreos, versículo 2 del capítulo 12. La espada corta era un componente indispensable de la armadura del soldado romano. Lo usó para defenderse, para ayudarlo a realizar muchas tareas diarias en su vida. ¿Qué quiere decir? Era una herramienta útil para muchas cosas, pero bastante fuerte, bastante peligroso en el sentido y útil. La espada que Pablo tenía en su mente no es una espada física. Ahora vamos a regresar a lo espiritual, pero literalmente entiende físicamente que era que Pablo estaba utilizando para que ellos tenían en su mente cuando él estaba escribiendo esta carta, cuando él quería que nosotros también igual, que es útil para nosotros entender cómo es que Dios puede beneficiar a nosotros mismos, que si es que estamos aptos para utilizar la palabra de Dios en nuestro día, que para defendernos y para también que eso va a causar que el enemigo no gana en esta pelea espiritual. Esta espada espiritual es del Espíritu. Este refiere a su origen. Esto nos recuerda que la Biblia no es un libro hecho por el hombre. La Biblia es un libro espiritual que vino a nosotros del Espíritu de Dios. Amén. Segundo Timoteo 3:16. Es una escritura. ¿Cómo es que va? Ok, ellos están saliendo de su escuela dominical muy temprano. I thought Mike Watch stopped working. Ok, yo me tengo 10 minutos todavía. Ok, me quedan 10 minutos, pero yo tengo un grupito de jóvenes allá afuera y no es problema, ellos pueden estar, pero me sorprendió y dije, espérate, ¿cómo fue que mis 40 minutos fue tan rápido? Ok, segundo Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, recuerda la espada, ese soldado romano tiene una espada útil para muchas cosas, es útil para enseñar, para redarguir, rebuke, creo que es reproof, ¿verdad? La palabra, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, perfección. Las palabras son
bastante importante. Cuando Dios habla, tenemos que entender el propósito, a fin de que el hombre de Dios, mujer de Dios, siervo de Dios, para que nosotros, hombres y mujeres de Dios, jóvenes de Dios, sea perfecto, entrenamiento preparado para toda buena obra. Tenemos que estar preparados para todo lo que Dios quiere hacer para nosotros, utilizando sus soldados, y tenemos que espiritualmente utilizar la espada, la palabra de Dios. No podemos vivir de acuerdo de la Escritura, de acuerdo como Dios quiere utilizar nuestra vida, que si no es que estamos caminando en la luz del conocimiento de la palabra de Dios. Es imposible. Es como ese soldado romano entrar al campo de realmente donde es que está el enemigo, donde él tiene que confrontar con ese enemigo sin esa espada. ¿Cómo es que va a entrar? Sin la espada. No, yo tengo el yelmo, tengo mis zapatos, tengo las botas, tengo mis lomos, ¿verdad?, agarrado bien. Yo estoy preparado. No. Sin la espada, sin la palabra de Dios, para nosotros, hermanos, es imposible. Imposible. Segundo Pedro, capítulo, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la autoridad de la palabra de Dios es no de hombres, sino Dios utilizó los santos, sí, para escribir, para anotarse que Dios quería que nosotros teníamos, y es del Señor. Te recuerdo que hoy que la Biblia, lo que usted tiene en sus manos, no es un libro ordinario. Mucho piensa a veces que esta Biblia, es un libro, tenemos que estudiarlo, debemos leerlo, pero déjame decir algo. Si usted es un buen soldado de Dios, usted va a poner esa espada, que como ese soldado romano. Imagina que él recibe esa espada al principio de cuando él entra como un soldado, un new recruit, nuevo ahí, y él lo cogen y nunca la agarra, nunca la usa, nunca, aunque lo tuvo que usarlo para martillar las cosas y usarlo como dice, causando un poquito de defecto ahí. Pero si no es que refinarlo, how you say sharpen, afilarlo, mantenerlo. Es inútil si no está preparándolo para el día. Igual nosotros no podemos estar haciendo obediente a la palabra de Dios si no es que estamos preparados, literalmente. Así que es la palabra de Dios, es el inspirado por Dios, es infalible. Infalible, infallible, sí. Inerrante, ¿verdad? Se puede confiar en la palabra de Dios, se puede creer la palabra de Dios. Sus palabras son las mismas palabras de Dios. En sus páginas encontramos la verdad de que quién es Dios, la verdad de quién somos nosotros, la misma mente de Dios, la identidad de nuestro Salvador y el Señor Jesucristo, la forma de ser salvo, la fuente de toda la fe, ayuda para cada batalla que enfrentamos, esperanza por cada camino que vamos a viajar, paz para los tiempos de indignación y también respuestas sabias para todas las preguntas de la vida.
También nosotros a través de la palabra de Dios una orientación y dirección para todos los caminos que podemos caminar. Si es que un hombre, mujer, un joven piensa que pueden caminar espiritualmente en victoria sin la palabra de Dios, es imposible. Para el soldado tenemos que siempre mantener la palabra de Dios delante de nuestro corazón para que Dios pueda ser glorificado y ayudarnos en nuestro día. Sobre la autoridad divina de la Escritura, John Wesley dijo: la Biblia debe haber sido escrita por Dios o por hombres buenos o malos o por buenos ángeles o ángeles malos. Pero los hombres malos y los ángeles malos no lo escribieron porque condena a los hombres malos y a los ángeles malos, y los hombres buenos y los buenos ángeles no lo engañaron mintiendo sobre su autoridad y afirmando que Dios lo escribió. Y entonces la Biblia debe haber sido escrita como dice haber sido escrita por Dios, quien por su Espíritu Santo inspiró a los hombres a registrar sus palabras usando el instrumento humano para comunicar su verdad. Así que es de la misma palabra de Dios. La Biblia es un libro para leer, creer, amar, compartir, disfrutar y confiar. Es literalmente la palabra de Dios. Debemos saturar nuestras vidas en sus verdades y empanarnos. How do you say? Empampararnos. Empaparnos. There you go. Así. De las glorias que contiene. No hay otro libro como este en el mundo. La Biblia solo es un libro espiritual. La Biblia solo es la palabra de Dios. Espada del Espíritu. Ahora, eso fue la identidad de la espada. Y ya tengo que concluir. Vamos a ver, si Dios permite, el próximo domingo, la importancia de la espada. Se pongamos de pies, por favor. Se ponemos de pies. Ponen de pies, se ponen de pies, por favor. Voy a tener que escribir esto así, aquí. Aquí lo voy a dejar. Para mí nada más. Se ponen de pies, por favor. Vamos a concluir en oración y esperamos que todos aquí puedan participar en el próximo servicio.